Sé que no soy la única persona que sufrió el colapso financiero de 2008. Estuvo lejos de ser un colapso como el de 1929, pero causó mucho daño de todos modos. He estado trabajando en el sector de financiación de viviendas durante casi 15 años. Cuando sucedió, me quedó claro que iban a haber muchos cambios en las regulaciones. Fui uno de los primeros en mi empresa en ser despedido. No culpo a los jefes, ya que era una época tan plagada de incertidumbre para las corporaciones. Las finanzas deberían ser una consideración primordial. Pensé que encontrar un trabajo no tomaría mucho tiempo, así que semana tras semana envié currículums y me comuniqué con amigos en la industria. Seguí recibiendo la misma respuesta. Lo siento, no podemos contratar gente nueva hasta que sepamos dónde están las cosas. No era la respuesta que esperaba, pero lo entendí. Después de que pasaron unos meses, me di cuenta de que iba a tener que encontrar una nueva línea de trabajo. Me arriesgué y llamé a un antiguo jefe que había tenido en la universidad, justo después de la secundaria, y durante toda la universidad me mantuve en el sector de la construcción. Había pasado mucho tiempo y ni siquiera estaba seguro de si él se acordaría de mí. Me dijo que si alguna vez necesitaba un trabajo, me contrataría. Cuando la apuesta dio sus frutos, él se acordó de mí y prometió mantenerme mientras necesitara el trabajo. También llegó justo a tiempo. Aunque mi esposa y yo todavía estábamos alquilando, sabía que ella tenía el corazón puesto en comprar su propia casa, oh sí. También teníamos un hijo en camino, así que supongo que puedes ver la urgencia. Me tomó algunas semanas volver a acostumbrarme a las cosas. La industria había evolucionado mucho durante el tiempo que estuve fuera, pero finalmente me di cuenta. Las cosas iban bien hasta la mañana en que otro hombre y yo fuimos enviados a reparar una enorme casa de 3 pisos en el distrito histórico. Se estaba llevando a cabo una renovación masiva, y los pintores no pudieron comenzar a trabajar en el exterior hasta que terminamos nuestra parte. El andamio ya estaba levantado cuando llegamos. Me di cuenta desde el primer paso que la cosa se armó rápidamente, la sacudí rápidamente, y no se cayó nada, así que le di un pase. He estado en algunas configuraciones desvencijadas antes, y esta era sólida en comparación. No hubo tiempo para ser tímidos, estábamos en el reloj y tenía que hacerse ayer. Ignoré mis preocupaciones y nos pusimos a trabajar. Comenzamos desde lo más alto y habíamos estado allí unos 20 minutos, cuando todo se volvió un caos. Primero vino un ping agudo, seguido con 2 chasquidos rápidos. Mientras miraba a mi izquierda, vi a mi compañero de trabajo caer aproximadamente 40 pies al suelo, mientras caían tablas de madera y postes sobre él. Todo pareció ir en cámara lenta a partir de ese momento, y supe que era el siguiente. Por alguna razón estúpida extendí la mano y traté de agarrar el revestimiento frente a mí. Vi aparecer largos rasguños en el cedro mientras el andamio caía. Me tensé y me preparé para aterrizar. Cuando finalmente llegó, creo que perdí el conocimiento por unos segundos. Sentí como si me hubiera atropellado un camión, y solo puedo imaginar que el otro tipo se sintió aún peor. Todo el equipo, incluyéndome a mí, terminó estrellándose contra él. Nos habían llevado en ambulancias separadas y, comprensiblemente, estaba concentrado en mi propia condición. Mi espalda resultó ser la peor de mis lesiones. Seré breve y solo diré que se había roto en varios lugares y muy gravemente. Si crees que salí peor, estarías completamente equivocado. Mi compañero de trabajo sufrió lesiones internas importantes además de sus huesos rotos, mientras que ambos pasaríamos otra semana en el hospital. Creo que él será el que más sufrirá a largo plazo. Nuestro jefe había estado allí junto con nuestras familias todo el tiempo, y había dejado muy claro que todo sería manejado por él. Fue un alivio escucharlo, pero era lo menos que pudo hacer. La parte más extraña de esa semana fue el casi pánico en el que estaba. Este es un hombre que había visto todo. Había luchado en Vietnam hasta el cuello en algunos de los combates más duros. Nada lo sacudiría. Una vez vio a un tipo pegarse un tiro en la mano con una pistola de clavos neumática y ni siquiera pestañeó. Casi cada vez que lo vi esa semana estaba más conmocionado que incluso mi esposa y, créanme, mi esposa
Era un desastre llorón. Supuse que estaba demasiado molesto porque me conocía desde hacía tanto tiempo. Solo después se supo toda la verdad. Simplemente estaba hablando con mi compañero de trabajo lesionado, y él reveló un detalle muy importante. Surgió el tema de demandar a su jefe. No tenía ninguna razón para presentar una demanda contra el hombre que había sido un buen amigo y jefe durante muchos años, sin mencionar que se había encargado de todo lo que habíamos necesitado. Mi compañero de trabajo sacó a relucir algo que ni siquiera había considerado. ¿Quién montaría el andamio? Yo fui quien decidió subir al chatarra después de todo. No buscaba culpar a nadie, y resultó que él había hablado a uno de los hombres responsables unos días antes. El guía le dijo que al andamio le faltaban varios pernos, y cuando se ofreció a regresar al almacén y conseguir algunos para reemplazarlos, nuestro jefe lo rechazó. De hecho, miró la cosa y dijo que estaba bien. No tenemos tiempo para preocuparnos por algunos tornillos. He visto cosas peores antes de todo. La forma en que había actuado en su instancia al pagar por todo antes de que se mencionara todo tenía mucho más sentido. Habían sido 4 años desde el accidente, y yo recibía cheques por incapacidad del gobierno, mientras que nuestra familia no podía mantener mucho dinero. Si hubiera sabido que había sido tan negligente en ese entonces, ambos podríamos haberlo demandado por bancarrota, y eso fue exactamente por qué estaba tan asustado. Sabía que había cometido un error y a lo grande. La revelación me dolió más que enojarme. Un amigo sabía que estaría en ese andamio solo para ahorrar un poco de tiempo y ganar un poco más de dinero. Descuidó la seguridad de sus trabajadores. A la luz de esta información, corté los lazos con el hombre. Mi vida cambió definitivamente para peor debido a su descuido. Solo pensar en él en este momento me revuelve el estómago, aunque no lo llamaría una oportunidad. Encontré un lugar en línea donde puedo completar mi educación y obtener mi título en contabilidad hace casi 30 años. Estaba a un pelo de obtenerlo, pero tomé el trabajo de financiamiento de viviendas. El dinero era demasiado bueno para rechazarlo, y cuando eres joven, no sueles pensar en las cosas a largo plazo. Puedo trabajar desde casa y el ingreso adicional ha sido una bendición. El año pasado finalmente pude hacer realidad el sueño de mi esposa y comprar su primera casa. Lo único que lamento es que estoy demasiado destrozado para cruzar el umbral. Todo esto sucedió debido a la negligencia de un hombre al que una vez llamé amigo. Comenzaré con una pequeña historia de fondo. Cuando tenía 15 años, papá fue transferido a una pequeña ciudad en Florida que contaba con un total de 15,000 ciudadanos, y apuesto a que ninguno había abandonado el lugar. Mientras yo crecía, para ver la belleza de la zona era un desafío, especialmente para un adolescente. Fue como despertarme en una pesadilla. Incluso antes de que comenzara mi primer semestre en la universidad, estaba empacando todo lo que podía caber en mi auto y regresando a través del país. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre se hiciera amigo de uno de nuestros vecinos. Él y Neil habían sido operadores de radioaficionados cuando eran más jóvenes, y esta nueva amistad había reavivado el amor por el pasatiempo en ambos, hasta el reciente fallecimiento de Neil. Los dos pasaban la mayor parte de su tiempo libre hablando entre ellos, a través de las ondas sobre el tema de la radioafición. Llegamos al punto de la historia. En algún momento a principios de los 90, Neil estaba teniendo problemas con su cable coaxial, que es el cable que conecta la antena exterior a tu radio. Sin él, no llegas muy lejos. La mayor parte corría por el ático hasta su oficina. Se arrastró centímetro a centímetro por el ático hasta que descubrió su problema. Parecía que un animal pequeño había estado mordiendo el cable, y Neil estaba furioso. Esta variedad de cable no era barata. Para evitar problemas futuros, localizó meticulosamente cualquier pequeño agujero o grieta en la fachada de su casa y lo selló herméticamente, esperando que no hubiera más problemas. Él y mi padre continuaron compartiendo su interés por el pasatiempo hasta la muerte de Neil en 2016. Cuando su fallecimiento dejó la casa de Neil en manos de su hijo, este decidió ponerla en el mercado.
Antes de que pudiera hacer algunas reparaciones, encontró un par de empresas capaces de hacer el trabajo y acordó un precio que fijó. Los llevaron a su trabajo y esperó a los pocos días. Había recibido una llamada de uno de estos contratistas con una historia impactante. Mientras realizaban la demolición de la cubierta, habían descubierto un trozo cuadrado de madera clavado a la casa. Su curiosidad se apoderó de ellos y, al retirar el tablero, este había estado cubriendo una abertura al espacio de acceso que conducía debajo de la casa antigua, algo común en casas antiguas sin sótanos. Cuando encendieron sus luces debajo de la casa, se horrorizaron al descubrir el cuerpo momificado de un humano. Llamaron a la policía de inmediato y, naturalmente, las autoridades tenían algunas preguntas para él. Estaba tan desconcertado como ellos. El cadáver tenía que haber estado allí durante muchos años, lo que significaba que la única persona que podía haber sabido la verdad también estaba muerta. Se inició una investigación profunda, y después de una discusión más con el hijo de Neil, se formó una teoría final. Esta teoría significaba que la desafortunada víctima había sufrido una muerte prolongada y miserable, que muchos ni siquiera podían imaginar en sus pesadillas más oscuras. Durante una segunda discusión, uno de los detectives le preguntó al hijo de Neil que recordara ese momento para recordar cualquier evento extraño, no importa cuán insignificante fuera. Aunque difícil al principio, algo se desencadenó en su mente, una pequeña pero importante pieza del rompecabezas. Apenas unos días después de que Neil se sometiera a la exhaustiva reparación de su casa, y su entonces hijo adolescente se había ido a un viaje de esquí tan esperado en Colorado, una semana después regresaron a casa y encontraron un olor fétido que se filtraba desde su porche. Neil lo había atribuido a una ardilla o rata muerta, tal vez atrapada allí después del apuntalamiento. Cuando le preguntaron qué planeaba hacer con el hedor, Neil dijo: «Nada, no me voy a arrastrar hacia abajo. Eventualmente se desvanecerá, y no usamos ese viejo porche de todos modos. Olvídalo». Y así, hicieron lo que ninguno de los dos haría. Abrían la puerta de nuevo, y el olor se desvanecía tal como Neil había predicho. Este último pequeño hecho era todo lo que necesitaban los detectives. Por lo que podían decir, la víctima había estado viviendo en el espacio de acceso durante algún tiempo, una vez que Neil selló su salida y cerró su puerta. El inquilino estaba condenado sin nadie alrededor para escuchar sus súplicas de ayuda. Rápidamente sucumbió a la deshidratación, una forma realmente horrible de morir para cualquier ser humano, y, tal vez, era mejor que Neil no estuviera presente para el macabro descubrimiento. La culpa seguramente habría sido abrumadora. A pesar de la gran cantidad de prensa que rodeó a la muerte, el hijo de Neil finalmente pudo vender la casa y desaparecer rápidamente de regreso al anonimato. He escuchado algunas cosas locas durante mi tiempo en el negocio. Lo siguiente es un recuento de las más terribles y desgarradoras. Lo que jamás había visto con mis propios ojos ocurrió en 2017. Solo había sido aprendiz de carpintero durante unos años. Nuestra empresa acababa de ganar un gran contrato en la ciudad. El trabajo consistía en demoler un pequeño vecindario de viviendas abandonadas. Algunas casas se remontan a los años 30, y construir un proyecto de viviendas para personas de bajos ingresos en su lugar. Mi trabajo no comenzó hasta que se completó toda la demolición y se despejó el área. Sin nada mejor que hacer, manejé hasta el sitio para observar la nivelación y preparación del terreno durante la mayor parte del día. Mi jefe y yo estábamos juntos, y nos encontrábamos con los chicos que hacían el trabajo. Me hice muy amigo de varios de los tipos que trabajaban conmigo. Un grupo de nosotros salíamos los sábados por la noche a beber y pasarlo bien. Moisés, un chico latino de mi edad, resultó haber crecido a menos de 2 cuadras de mí. Por alguna razón, nunca nos habíamos conocido antes de que yo entrara en la empresa. Los dos compartimos historias de nuestra infancia en el viejo vecindario, y pronto nos hicimos buenos amigos. Solo unas semanas antes de este incidente, él y su chica me habían pedido que me mudara a su departamento.
ya que sus compañeros de cuarto anteriores habían perdido su trabajo y tuvieron que regresar a casa. Acepté y estaba en el proceso de empacar cuando esto sucedió. Mi jefe y yo regresamos después del almuerzo. Estábamos en la oficina del sitio hablando con el gran jefe, quien estaba repasando algunos planes con nosotros, cuando se escuchó un fuerte estruendo desde afuera y comenzaron un montón de gritos. Miré por la ventana y vi a varios de los chicos corriendo hacia algo. Por supuesto, tenía curiosidad. Los tres nos acercamos para unirnos a los demás. Todavía no estábamos seguros de lo que estaba pasando hasta que llegamos a unos 10 metros de distancia. Lentamente, los bordes de un agujero gigante se hicieron más grandes con cada paso. No fue hasta que llegué al mismo precipicio que me di cuenta del horror de lo que se estaba desarrollando. Este enorme agujero era mucho más grande de lo que había imaginado. He oído hablar de sumideros, pero nunca entendí completamente qué eran hasta ahora. El tamaño de la cosa me impresionó. Tenía fácilmente 30 metros de ancho y al menos 20 pies de profundidad. La monstruosidad se había tragado una excavadora de tamaño completo y a su conductor, con mucho espacio de sobra. Sobre ese conductor tenía miedo de preguntar quién era. No estaba en ninguna parte para ser visto, y seguramente no había sobrevivido. Casi como si los demás pudieran leer mi mente, el nombre de Moisés comenzó a llenar el aire a mi alrededor, incluso antes de que llegaran los servicios de emergencia. Estábamos gritando en el oscuro abismo, esperando alguna señal de vida, no importa cuán pequeña fuera. Nuestros esfuerzos no se encontraron con nada más que silencio y el sonido ocasional de un mayor colapso. No nos quedaba nada más que hacer más que esperar, mientras el rescate hacía su trabajo. No me avergüenza decir que tenía los dedos cruzados. En el momento en que sacaron su cuerpo del agujero, tuve una pizca de esperanza. No había forma de evitar la verdad. Ahora mi mejor amigo y un gran hombre se habían ido. Los detectives me permitieron ser el único en notificar a Verónica de su muerte. Cuando llegué sola al apartamento, ella se derrumbó de inmediato. Mi rostro seguramente traicionó mis sentimientos al mundo entero, a pesar de todos mis intentos de ser estoico. Al ver sus lágrimas romper la presa, nos abrazamos y lloramos durante varios minutos hasta que finalmente reunió el coraje para escuchar mi historia. La reparación del sumidero comenzó el día después del funeral y tomó más de una semana para completarse. Regresar al sitio fue difícil y me di cuenta de que no era el único que lo estaba pasando mal. El tiempo pasó y con él, el trabajo se volvió más fácil. Cuando los chicos empezaron a hablar de nuevo, la mayor parte de lo que se dijo fue sobre Moisés. Realmente no sabes cuán amado es alguien hasta que muere, al menos así es como yo lo vi. No pasó un día en que uno de nosotros no tuviera una gran historia para recordarles a los demás. Me ayudó a aliviar la tristeza y entonces me di cuenta de lo afortunado que fui de llamarlo amigo en la tragedia. A veces, surge algo hermoso cuando ninguno de nosotros sabía en ese momento, incluida la propia Verónica, que ella estaba embarazada al principio. Lo único que podíamos pensar era en lo terrible que era que Moisés no estuviera presente para ver nacer a su hijo. Sin embargo, cuando pensé más en ello, me di cuenta de que esto era realmente un milagro. Poco pasó una semana antes de que su linaje hubiera muerto con él. Cuando llegó el día, tuve la suerte de ser el primero en ser notificado del nacimiento del pequeño Moisés Ramírez Jr. Mi mayor esperanza ahora es vivir lo suficiente para verlo crecer hasta la edad adulta. Si se convierte en la mitad del hombre que era su padre, el mundo será mejor por tenerlo. Tiene unos zapatos bastante grandes que llenar y algo me dice que le irá bien. Gracias por compartir mi historia y recuerda mantener cerca a tus seres queridos. La vida es demasiado corta. Hasta que Bert me tomó bajo su ala, nunca había sido bueno en nada. La escuela era una larga serie de calificaciones promedio y amistades fugaces. Mi triste intento de convertirme en un héroe del fútbol fue, precisamente, triste.
Esperaba poder mejorar asistiendo a una universidad cercana, solo para salir corriendo 2 años después. De alguna manera conocí a los Bird y las cosas solo mejoraron. Bird era un carpintero muy conocido que se especializaba en tallado y diseño ornamental. Yo era solo un joven de 20 y tantos años sin una dirección real en la vida. Mi trabajo no era nada más glamoroso que limpiar después de un montón de constructores, medio ebrios, alrededor del lugar de trabajo. De la nada, mi jefe vino a verme y me dijo que me estaban ascendiendo. Estaba muy emocionado, pensando que conseguiría un trabajo un poco cómodo como su asistente o algo así. En lugar de eso, me dijeron que me reportara a Bird, cuyo nombre real era Bert, y eso hice. La historia dice que Bird obtuvo su nombre porque su acento británico era tan fuerte que todos pensaron que decía pájaro, en lugar de Bert, lo que no pareció importarle. Se lo tomó con calma, como hacía con todo lo demás en la vida, y cuando me presenté ante él, solo recibí un gruñido a cambio. Me entregó un cinturón de trabajo cargado con algunas de las mejores herramientas que había visto en mi vida, y me dijo: «Estas son tuyas, ahora. Puedes orinarte en ellas si las cuidas. Te las daré una vez que tengas alguna pregunta». Bueno, me interrumpió antes de que pudiera recuperar el aliento. Estaba demasiado intimidado para decir una palabra después de eso durante el resto del día. Lo seguí, absorbiendo cada pequeño bocado de información que pude. Así fue como comenzó mi aprendizaje. Día tras día, observé a Bird crear algunas de las obras de arte más asombrosas y hermosas. Pasó casi un mes antes de que me dieran la oportunidad de tocar un trozo de madera. Mirando hacia atrás, fue un primer intento desagradable, pero algo en esa imagen grotesca me dijo que sería capaz de convertirme en algo parecido a un artesano. También despertó una competitividad dentro de mí que nunca antes había experimentado. No podía quedarme quieto mientras Bird creaba cosas tan maravillosas, mientras mi trabajo no era nada. Incluso casi siendo pobre, pasaba casi todo mi tiempo libre practicando mi nuevo arte, y esto rápidamente comenzó a dar frutos. Pude ver en la cara de Bird que estaba satisfecho con mi progreso. En unos pocos años, mi trabajo se volvió casi indistinguible del suyo. Ese día llegó el momento de seguir adelante. Bird me sonrió como un padre orgulloso y me deseó buena suerte. Mis próximos años fueron bien. Recibí varios encargos importantes. El más notable fue la creación de una gran escalera en la casa de la familia de nuestro gobernador. Hablando de familia, poco después de dejar la tutela de Bird, conocí a una hermosa mujer y luego me casé. No pasó mucho tiempo hasta que llegó nuestro hijo, y todo parecía dorado en la superficie. Lo que no sabía entonces era que mi esposa había continuado su relación con su primer marido hasta la llegada de nuestro hijo. Este pequeño hecho eventualmente revelaría quién era realmente el padre del niño. Afortunadamente, pruebas posteriores demostrarían que soy yo. Incluso con la llegada de esta gran noticia, hizo poco para calmar mi mente. El colapso de mi matrimonio pesaba mucho sobre mí, y no estaba completamente concentrado en mi trabajo. En el momento en que estaba construyendo una escalera en una ciudad lejana, en lugar de dedicar todos mis talentos a mi trabajo, a menudo estaba en otro lugar. Durante mi penúltima mañana en el sitio, tuve una discusión por teléfono con mi esposa. Habíamos acordado que me permitirían llevar a mi hijo a pasar la noche. Sin embargo, ella había cambiado de opinión en el último minuto. Finalmente la convencí, pero el daño ya estaba hecho. Mi estado de ánimo se había arruinado por su voluble juego de poder. Lo único que ayudaría sería ver a mi hijo. Coloqué en seco la última sección de la barandilla y salí corriendo por la puerta. El resto de esa noche la pasé jugando videojuegos y viendo películas con él. Me fui a la cama esa noche, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Al día siguiente, dejé a mi hijo en casa de su madre y fui a completar mi último trabajo. La casa era un caos cuando llegué. No pude entender ninguna razón del por qué, hasta que hablé con la abuela de la familia. Ella dijo que la noche anterior, su nieto menor estaba jugando con su hermano mayor. En algún momento se apoyó contra la barandilla del rellano, y ésta cedió. El niño estaba en estado grave,
y al menos actualmente paralizado del cuello para abajo. Cada una de sus palabras me apuñaló cada vez más profundamente. Ella era muy consciente de quién era yo, y su ceño fruncido me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se sentía hacia mí. No estaba seguro de qué decir, así que me quedé mirándola hasta que ella se fue pisando fuerte. Corrí al lugar donde había trabajado por última vez, y justo como temía, un gran agujero en la barandilla estaba abierto pero intacto. Los restos estaban en el suelo a mis pies. Algo no tenía sentido cuando inspeccioné las piezas rotas. El verdadero horror de lo que había sucedido se apresuró a concentrarme. Ya no podía luchar contra la sensación de malestar que aparecía en mi estómago. Después de sentirme miserable durante 1 o 2 minutos, miré de nuevo. Seguía igual. No había residuos de pegamento, ni clavos, ni siquiera tornillos. ¿Cómo podría haber cometido un error tan tonto? Aún quedaba un pequeño rayo de esperanza mientras subía las escaleras corriendo, agarrando a propósito cada trozo de barandilla en busca de cualquier debilidad. Esperaba que un letrero o nota me recibiera en algún lugar cercano. A pesar de mi ferviente búsqueda, no fue así. En cuestión de unos pocos momentos, había arruinado todo lo que había construido, sin mencionar posiblemente lisiado a un joven de por vida. Mirando hacia atrás, probablemente hice todo mal. En mi defensa estaba increíblemente destrozado por mi error y estaba desesperado por dejar que los padres supieran esto. No estaban muy contentos de verme cuando lo hicieron, aunque todavía no se habían dado cuenta de lo negligente que había sido. Mi imagen debe haber representado lo que había causado la condición actual de su hijo. Me fui antes de que llegara la seguridad del hospital para retirarme. Incluso entonces, supe que sería la última vez que tendría noticias de estos clientes, en el corto lapso de tiempo que tomaría difundir la noticia. Tomé todo el trabajo posible. Los trabajos que deberían haber tomado días, tomaron mucho más tiempo. Mi confianza había recibido un gran golpe. La verificación doble, no triple, de cada movimiento que hacía me ralentizó, pero estaba decidido a no volver a cometer un error tan terrible, al menos en el poco tiempo que me quedaba. El día que temía finalmente llegó solo 3 meses más tarde. La demanda de la familia fue por la increíble cantidad de $7.500.000, una cantidad que ni siquiera alguien que haya sido celebrado como Bert podría pagar jamás. Aunque mi abogado me aseguró que los tribunales rara vez concedían la cantidad inicial, incluso $1 millón sería suficiente para arruinarme. Si mi compañía de seguros llegaba a un acuerdo, seguramente perdería mi cobertura. No importaba. El trabajo se había agotado tal como temía por el boca a boca, y luego pasaron los años. Han pasado casi 13 años desde ese terrible día, sin ningún nuevo trabajo personalizado llegándome. Me vi obligado a volver a trabajar como carpintero residencial habitual. Al principio fue difícil afrontar la caída salarial, pero logré que mi compañía de seguros hiciera lo que temía y consiguieron que la familia se conformara con $375.000. Si me preguntas, mi póliza fue cancelada al día siguiente, y desde entonces he mantenido la cabeza baja, trabajando 6, a veces 7 días a la semana. Mi divorcio se hizo definitivo solo una semana después del acuerdo. Me tragué una gran cantidad de mi orgullo por los años anteriores y acepté dejar que mi hijo se quedara con su madre, a pesar de mis sentimientos personales al respecto. Tal vez el comportamiento deferencial haya sido alguna forma de penitencia inconsciente por lo que hice, o no hice, más bien. Ahora que él se ha convertido en su propio hombre, he estado viendo más a mi hijo últimamente. Ha mostrado cierto interés en la carpintería finlandesa, en particular. Al principio tenía recelos de llevarlo por ese camino, tal vez debido a mis propios sentimientos no resueltos. Sin embargo, muestra una aptitud natural para el oficio que yo no tenía ni siquiera al principio. Desearía que Bert todavía estuviera presente para enseñarle. He estado alejado de esa especialidad por más tiempo del que quiero admitir. Temo que no se beneficiaría tanto como lo haría si hubiera sido enseñado por un profesional más experimentado. Aunque le dije esto, él insiste en que sea yo quien le enseñe. Supongo que se lo debo a él de alguna manera,
diciendo que tengo la intención de moverme mucho más lento con el niño que lo que hizo Bird conmigo mucho antes de que se le permitiera tener su mano en el tallado. Hay un aspecto importante del trabajo al que desearía prestarle más atención. Un hombre nunca es infalible, sin importar sus talentos. Está abierto a lapsos de pensamiento. El enfoque y los detalles son las habilidades más importantes que debe tener un carpintero finlandés en un oficio donde sus clientes pueden usar su trabajo miles de veces en la vida. Es aún más importante recordar esto. Me puse a mí mismo antes que a mi cliente, y debido a esto, no uno, sino 2 jóvenes fueron despojados de un futuro prometedor. Esto fue 2015, una época mucho más sencilla y feliz. Nadie previó el terrible desastre que nos esperaba. Había estado trabajando por mi cuenta durante 5 años, y mi empresa apenas comenzaba a generar ganancias reales. Mi primer hijo estaba en camino y solo estábamos a unos meses de cerrar nuestra casa. La vida era mejor de lo que jamás había sido. Esa mañana recibí una llamada para realizar un trabajo de reparación en una sección de plomería en un sótano. Los detalles eran un poco esbozados, pero el cliente era una viuda jubilada, que no conocía las complejidades de la plomería de su casa. Después de que mi aprendiz y yo terminamos nuestro primer trabajo esa mañana, tuvimos tiempo suficiente antes del almuerzo para ver cuál era el problema exacto. La dueña de la casa nos guió escaleras abajo y señaló un gran charco en el piso. Hurgué por un minuto y encontré la fuente del problema y fue significativa. No solo había un fregadero con fugas al lado de la lavadora secadora, lo cual en sí mismo no es un problema importante, sino que el agua no tenía a dónde ir porque el desagüe en el piso estaba bloqueado. Los 2 almorzamos temprano y luego regresamos a la casa. Decidí abordar el problema del drenaje primero, lo cual requeriría mucho trabajo. Sin embargo, antes de hacer algo, tendríamos que mover la carga total de cajas que llenaban el sótano. Normalmente, le habría dicho al cliente que moviera sus propias cosas, pero no había manera de que esta anciana y frágil mujer fuera capaz de mover todas esas cosas por sí misma. Según ella, su marido había sido un importante coleccionista de artículos militares de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después de su muerte, gran parte de la colección se había vendido. El resto había sido empaquetado en cajas y trasladado allí por su hija. Siguieron unas horas de subir y bajar las escaleras hasta que llegamos a la última docena de cajas. Todo lo que quedaba estaba en una pequeña pila contra la pared. Pude ver el final a la vista y comencé a moverlas tan rápido como pude. Solo quedaban 2 y finalmente pude comenzar el trabajo real. Mi aprendiz agarró la caja superior, así que tomé la última para mí. Sin pensarlo mejor, la agarré y comencé a dirigirme hacia las escaleras. Por el rabillo del ojo noté un movimiento. Cuando miré hacia atrás, me llevé la sorpresa de mi vida. Una pequeña serpiente estaba enrollada en el piso del sótano, lista para atacar. Un horrible presentimiento me invadió. Lentamente miré hacia mi brazo, y justo encima de mi muñeca izquierda, vi 2 pequeñas manchas de sangre. Sabía lo que significaba, pero estaba demasiado asustado para moverme. Cuando mi aprendiz regresó y me preguntó qué pasaba, no respondí. Estaba haciendo todo lo que podía para no sentir la mordedura. Desafortunadamente, no estaba funcionando. Miró hacia abajo y notó a la serpiente. «Oh, hombre, eso es un cascabel». Sin decir una palabra más, corrió escaleras arriba para regresar 20 segundos después con un machete, que supongo vino de una de las cajas. Observé con incredulidad cómo saltaba hacia un lado y bajaba la hoja detrás de la cabeza de la serpiente. Con la amenaza fuera del camino, me miró contento y dijo: «Ahí vamos, ahora no puede morder a nadie». Lo miré con calma y le dije que ya era demasiado tarde. La mirada engreída se derritió lentamente y me llevó escaleras arriba hasta la camioneta. Todavía estaba tan en shock que lo seguí obedientemente como un perro bien entrenado. Durante el camino, siguió diciéndome que me calmara, pero creo que estaba más aterrorizado que yo. Tuvimos la suerte de conocer la especie de serpiente,
y esto permitió que el hospital pudiera iniciar el proceso del antídoto de inmediato. Para entonces mi brazo estaba hinchado y el dolor era considerable. Probablemente puedas adivinar que sobreviví a la picadura. Sin embargo, en cierto modo desearía no haberlo hecho. Después de varios días y tantas inyecciones, recibí una factura de $115,000. Incluso después de que el seguro pagó su parte, estaba endeudado hasta el cuello. Cuando pude volver a trabajar, cada centavo que ganamos fue al hospital. Como resultado, la empresa y el estado financiero de nuestra familia habían estado al borde de la bancarrota desde entonces. Agradezco que logramos salir del trato con la casa. Habríamos estado en ejecución hipotecaria antes de que terminara el año. La empresa se redujo a solo nosotros tres. Mi esposa se encarga de las llamadas y citas, mientras que Chris y yo, mi leal aprendiz, hacemos todo lo posible para mantener el barco a flote. Siendo considerado un negocio necesario, se nos ha permitido continuar trabajando, mientras que muchos otros no lo han hecho. Me siento terrible por aquellos que no han tenido tanta suerte. Al menos la mitad de ellos nunca regresarán una vez que todo este lío haya terminado, si realmente alguna vez termina. Incluso después de todo nuestro arduo trabajo, podemos unirnos a ellos en su destino. Si eres religioso, habla bien de nosotros. Puede que lo veas como un acto insignificante en vista de lo grave que es nuestra situación, pero como he descubierto, los actos más pequeños y el flujo general de las cosas pueden marcar la mayor diferencia. Era un recién graduado de la escuela secundaria el verano antes de irme a la universidad. Acepté un trabajo en la construcción. Tuve una beca completa durante mis primeros 2 años, ya que tener la billetera llena me ayudaría a pagar las cosas pequeñas. La mayoría de los otros chicos eran amigables y entretenidos. No pasaba un día en que no nos riéramos por algo que alguien había hecho o dicho. Los chicos eran excepcionalmente divertidos. Mark y Daniel habían estado trabajando en sitios separados o juntos durante los últimos 15 años. Ambos eran bromistas de grado A, pero a veces Mark llevaba las cosas demasiado lejos. Daniel era más que a menudo el blanco de su humor. Esto se convertía en una fuente de tensión entre los dos, pero siempre se reconciliaban al final de la jornada laboral. Se podía esperar que eventualmente las bromas de Mark fueran demasiado lejos para que Daniel las pasara por alto. Ese día resultó ser mi última semana en el trabajo durante algún tiempo. Todos en el sitio se habían dado cuenta de que Daniel no era él mismo y pasaba largos periodos de tiempo en algún lugar, hablando por su teléfono. Cuando no estaba, parecía constantemente agitado. Su habitual manera despreocupada había desaparecido. Todos habíamos hecho todo lo posible para hacerlo reír, pero nada había funcionado. Ni siquiera Mark pudo hacerlo. A medida que pasaba el tiempo, todos comenzamos a creer que sus problemas eran por su novia. Cuando Mark se enteró de esto, no pudo evitar tocar el punto dolorido ese día. Daniel había hablado por teléfono y, cuando regresó, Mark comenzó a bromear sobre ¿qué te pasa, Danny? ¿Estás teniendo problemas en casa? ¿Es tu anciana la que está recibiendo el hueso del cartero? Los golpes verbales solo sirvieron para molestar aún más a Daniel. Él no dijo nada. En lugar de eso, se limitó a mirar a Mark como si fuera a quemarlo con sus ojos. Mark no iba a dejar que las malas noticias impidieran reírse. Después del almuerzo y durante el resto del día, Mark continuó con sus chistes. Daniel, un tipo que solía decir algo cuando estaba harto, se mordió la lengua todo el día. Yo sabía que si no ponía fin a los empujones de Mark, él llevaría las cosas demasiado lejos y causaría un problema, tal vez incluso una pelea. Pensé que Daniel claramente no estaba de humor para dejar que los comentarios se le resbalaran, y cuando llegó el momento de terminar, me relajé. Estaba casi seguro de que Mark lo haría. Desafortunadamente, las cosas solo empeoraron, mucho peor. Era hora de terminar. Estábamos recorriendo el sitio recogiendo nuestras herramientas y limpiando la basura que dejamos. Todos estaban concentrados en la tarea en cuestión.
Yo estaba en mi propio pequeño mundo, pensando en cualquier cosa de último minuto que tenía que hacer antes de irme a la escuela. Cuando todo estuvo completo, estábamos todos discutiendo nuestros planes para el próximo fin de semana. Había pasado un tiempo desde que Mark había hecho alguna broma y supuse que se detendría para el día. Cuando llegó su turno, se veía muy serio y dijo: «Bueno, creo que como el viejo Danny se va a pescar, iré a su casa y le daré un poco de bonín a su vieja». La broma nos había sorprendido a todos y todos nos reímos. «Lo haré», pero Daniel, por supuesto, vio un gruñido aparecer en su rostro. Tenía los dientes apretados con tanta fuerza que parecía que se desmoronarían en cualquier momento. «Estoy tan harto de tus estúpidos chistes». Tan pronto como dijo esto, Daniel dio un paso adelante. «Este martillo». Retrocedí. Estaba precariamente cerca de Mark, en el momento en que tropecé hacia atrás tan rápido que caí sobre mi trasero. Miré hacia arriba justo cuando Daniel golpeaba el cráneo de Mark con la garra del martillo. Mark inmediatamente cayó, se agarró y se retorció en el suelo. Estaba en shock y me congelé donde estaba. Observé a Daniel para su próximo movimiento. Se paró sobre el cuerpo convulsionado de Mark por un momento. Supongo que me sentí aliviado cuando tranquilamente caminó hacia un banco y simplemente se sentó. No creo que hubiera podido moverme si hubiera venido hacia mí. Al igual que yo, los otros chicos estaban congelados en su lugar, viendo cómo el cuerpo de Mark se detenía lentamente, y todos nos miramos, demasiado aterrorizados para hablar. Daniel rompió el silencio para nosotros. «Supongo que todos deberían llamar a la policía. No voy a huir ni nada. Simplemente estoy harto». La resignación en su voz mostró cuán lejos estaba. El viejo Daniel que conocía no habría hecho nada como esto. Hicimos lo que él pidió y no le dio ningún problema a la policía cuando llegó el momento de llevárselo. Pensé que el shock me estaba afectando en ese momento, pero aún ahora no siento nada más que pena por Daniel. Se sabría más tarde lo mal que están las cosas estado pasando en casa. Su novia en ese momento lo había engañado más de una vez. Ella le había echado la culpa de todo y él también había estado trabajando a veces en 3 trabajos, solo para mantenerla feliz y mantenerse al día con los gastos en los que estaba metido hasta el cuello. Amor y demasiado ciego para darse cuenta de lo que estaba pasando, hasta que ya había sucedido. Después de todo lo que él hizo para darle lo que ella quería, ella tuvo el descaro de quejarse de que él se ausentaba tanto cuando él estaba en el trabajo. Lo único en lo que podía pensar era en ella con otro tipo. En este momento era demasiado reservado para compartir nada de esto con nosotros. No creo que Mark tuviera idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Disparó, y cuando vio que había tocado un nervio, lo escribió en el suelo y lo hizo muchas veces y supongo que esto resultó ser demasiado. A veces todavía estoy en shock cuando me siento y pienso en lo rápido que su vida abandonó su cuerpo. Incluso en esos últimos momentos convulsivos, todos nos ofrecimos a servir como testigos de carácter, pero resultó no ser necesario. Se llegó a un acuerdo, y Daniel aceptó cumplir 15 años. Le ofrecieron libertad condicional en los años intermedios, pero la rechazó, ya que su fecha de liberación se acerca pronto. Espero que pueda recuperar su vida y vea más allá de la sombra de este crimen pasional. Supongo que se podría decir que salvé a la persona más importante. La historia de Mark obviamente terminó en ese lugar de trabajo. Algunos lectores pueden preguntarse por qué Daniel había recibido tanta simpatía y Mark tan poco. La verdad es que aunque era un tipo muy divertido, eso era todo lo que tenía a su favor. Ya te dije hasta dónde llevaría a Daniel con sus bromas. Algunas personas pueden llamarlo acoso en estos días, y yo diría que tendrían razón. No le hizo eso solo a Daniel. Ninguno de nosotros evadió sus golpes cómicos y eso estaba lejos de ser su peor rasgo. Aunque incluso alrededor de un grupo de campesinos sureños del este de Texas, el racismo de Mark era desagradable. Como con sus chistes, ni una sola cultura estaba fuera de límites y no tuvo miedo de decirlo. Ni siquiera entraré en sus puntos de vista sobre las mujeres, simplemente lo resumiré diciendo que Mark no era una buena persona.
La gente divertida tiende a salirse con la suya, como otras personas. Sin embargo, incluso cuando haces reír a la gente, hay una línea, y desafortunadamente para Mark, la cruzó demasiadas veces. Probablemente no tenga que decirte que los niños no siempre son las personas más amables cuando estás creciendo. Están aprendiendo lo correcto y lo incorrecto en tiempo real. Los niños a menudo hacen y dicen cosas que los adultos se burlarían de algunas cosas que podrían llamarse crueles, y ninguno de nosotros llegó a la edad adulta sin ser culpable de estos delitos menores. Ni siquiera yo. Algunos pueden llegar al final de la historia y encontrarme culpable de ser uno de los peores, y estoy dispuesto a sufrir ese destino. Después de todo, incluso puedo estar de acuerdo contigo. Cuando tenía 12 años, ayudé a matar a un hombre. Una vez que cumplí los 14 años, pasé en el mundo del niño con llave. Es un fenómeno que ni siquiera estoy seguro de que ya exista. Sin embargo, durante algunos años antes de eso, me vi obligado a pasar mi tiempo fuera de la escuela en una guardería local a gran escala. Sé que mis padres no tenían otra opción en ese momento que la experiencia fue erizada, especialmente en los veranos. Había tenido libertad para correr sin supervisión desde que nací. Todavía no miro atrás con buenos ojos ese momento, y mis sentimientos por estar atrapado en la guardería son otra historia, para otro momento. Estás aquí para escuchar sobre mi bueno. Durante los veranos, la guardería tuvo que encontrar una manera de mantener ocupados a cientos de niños, algunos de casi 16 años, ya que el centro estaba ubicado cerca del centro de la ciudad. Usaron esto para su ventaja. Varias atracciones estaban a poca distancia, la mayoría de las veces visitaba, y mi favorita era la biblioteca de la ciudad. Al menos una vez al mes nos agrupábamos y caminábamos aproximadamente un cuarto de milla, hasta el lugar donde, en la caminata, el grupo pasaba por lugares como la antigua oficina de correos y varias iglesias grandes. Una de estas iglesias tenía una aguja que fácilmente estaba entre 50 y 75 pies en el aire. No estoy seguro de la altura exacta, pero a los ojos del niño, bien podría haber sido 1000 pies. Suficiente para decir que no querrías caerte de ahí. Para colmo, un día en particular nuestro grupo marchaba hacia la biblioteca y se había detenido frente a la iglesia. Alguien había notado a un hombre trabajando en lo más alto de la aguja. No podría decirles lo que estaba haciendo, pero para nosotros era un excelente objetivo de nuestro acoso. No tengo idea de quién lo dijo primero, pero una vez que se escuchó el llamado inicial de caer, caer, la mayoría de los otros chicos se unieron. No es algo que diga con orgullo, pero es lo que sucedió. El canto macabro continuó durante otros pocos segundos, hasta que nuestro monitor nos dijo que nos calláramos. Desafortunadamente, sus demandas llegaron demasiado tarde. El grito no había cesado. Entonces se escuchó un chasquido. El chasquido fue rápidamente seguido por la horrible visión del siguiente hombre que todos habían visto. Afortunadamente, su cuerpo aterrizó en el lado opuesto del edificio, y a nuestros jóvenes ojos se les impidió ver su desaparición definitiva. Como pueden adivinar, el incidente causó un gran revuelo. Varias de las chicas comenzaron a gritar y llorar. Yo estaba en total shock. Por mi parte, la señora hizo todo lo que pudo y nos apresuraron a regresar a la guardería. No recuerdo mucha discusión a nuestro regreso. Las niñas se sintieron reconfortadas, y nosotros, los niños, es posible que hayamos murmurado un poco al respecto con nuestros amigos, pero nadie parecía querer revivirlo. En estos días, estoy seguro de que se habría llamado a montones de psicólogos y consejeros para hacernos hablar de ello incesantemente. Eran los 80, aunque la gente lidiaba con el trauma de maneras muy diferentes, estés de acuerdo o no, así eran las cosas en el centro. El incidente se olvidó rápidamente. Aunque un niño lo mencionaría de vez en cuando, la mayoría de nosotros, especialmente aquellos que lo presenciaron, solo queríamos olvidarlo. Todavía no tengo idea si mis padres fueron notificados sobre esto. Lo último que quería hacer era contárselo. Actúo como si nunca hubieran sucedido cosas terribles y que me hubiera funcionado hasta ahora y esperemos que continúe. Para el pobre hombre que murió ese día.
No tengo idea de lo que sucedió después. Supuse que era una especie de trabajador de la construcción mirando hacia atrás y viendo que estaba en algún tipo de andamio en ese momento, y probablemente solo estaba haciendo un mantenimiento básico. Los adultos nos protegieron de cualquier detalle grave más allá de eso, y no puedo decir que los culpe. Traté de encontrar tanta información en los años intermedios, pero no logré encontrar mucho. Probablemente sea lo mejor. Estoy seguro de que sus seres queridos no quieren recordarlo por su forma de muerte. Esta puede ser la primera vez que se lo menciono a alguien que no estuvo allí ese día. Estoy seguro de que te estás preguntando lo mismo que yo. Nuestros gritos en realidad causaron la muerte de ese pobre hombre. Esa pregunta nunca será respondida. Recuerdo el sonido de una cuerda rompiéndose, pero puede ser un mecanismo de calambre. Probablemente fueron nuestras burlas las que causaron que él se distrajera y provocó su horrible caída, un error a la vista. Me gusta pensar que él ni siquiera nos escuchó y que las circunstancias fueron las que fueron.